Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que hayan amanecido muy bien. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Recordar que hoy es lunes 24 de agosto del año 2020 y el día de hoy en nuestra clase trabajaremos las cadenas alimenticias, cadenas alimentarias o también la denominamos niveles tróficos. Desde que iniciamos el tercer periodo, comenzamos con ecosistemas. Hemos hablado acerca de los ecosistemas, de qué factores intervienen dentro de un ecosistema, son específicamente la relación de los seres vivos y no vivos. También hemos hablado cómo se relacionan los seres vivos, la manera de adaptarse, y en esta clase vamos a observar las cadenas alimenticias, es decir, la forma en que se alimentan los seres vivos, la manera que tienen de alimentarse. Recordar que es muy importante que tengan en cuenta estas instrucciones. Los conceptos que encontramos dentro de esta guía deben ir transcritos a puño y letra en el cuaderno, y la actividad, que es una actividad supremamente sencilla, este ejemplo lo dibujan y lo realizan en el cuaderno. Si tienen la posibilidad de imprimir, pues eso ya queda a disposición de ustedes, pero lo pueden dibujar, está muy sencillo, y realizarlo en el cuaderno. En cambio, este ejercicio, que está muy sencillito, si lo imprimen y lo pegan en el cuaderno. ¿Listo? Este ejercicio sí va impreso y pegado en el cuaderno. De resto, los conceptos y el ejemplo los transcriben con puño y letra. Cuando nosotros hablamos de cadenas alimenticias, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia o a qué hacemos énfasis? ¿Sí? En todo ecosistema, las poblaciones o las especies que se encuentran dentro de ellas establecen unas relaciones de alimentación, en donde cada uno de los organismos desempeña una función primordial o específica. Esto permite que la energía del sol sea incorporada al ecosistema gracias a las cadenas alimentarias. Resulta que más específicamente cuando hablamos de cadena alimenticia o cadena alimentaria o nivel trófico, que también lo llamamos de esa manera, específicamente hablamos de quién se come a quién. Resulta que dentro de los seres vivos que habitan dentro de un ecosistema, pues ellos necesitan alimentarse, necesitan una energía, necesitan subsistir, y por lo mismo ustedes saben que hay animales que se alimentan de otros para poder sobrevivir. Eso es una cadena alimenticia. Y que el sol es un eje muy importante dentro de una cadena alimenticia porque es el que brinda la energía, por ejemplo, a las plantas para que puedan estar vivas. Sin el sol, pues no existirían. Entonces es muy importante la energía solar dentro de un ecosistema o dentro de una cadena alimenticia. Entonces, la cadena alimenticia es eso, es esa relación que hay entre un ser vivo con otro para poder alimentarse, y eso indica que puedan subsistir, que pueda cada ser vivo tener su energía pues del medio dentro de ese ecosistema. Dentro de esa cadena alimenticia encontramos unos elementos muy importantes. Los primeros son los productores, ¿sí? Que son esas especies, básicamente son plantas que son las que se encargan de fabricar su propio alimento a través de ¿qué? De la energía solar y de sustancias simples que encuentran en el suelo. Entonces los productores son las plantas y algunos microorganismos que fabrican su propio alimento usando la energía previamente del sol. Ellos son los productores, es el primer elemento que encontramos dentro de una cadena alimenticia. Luego encontramos los consumidores. Como su palabra lo indica, los consumidores dentro de un ecosistema son los que consumen, ¿sí? Son los que deben ingerir el alimento para obtener la energía necesaria para vivir y subsistir. Esos son los productores, los consumidores, perdón. Y dentro de los consumidores encontramos una clasificación. Encontramos los consumidores primarios o los herbívoros, que son aquellas especies que se alimentan a base de plantas. Esos son los primarios o herbívoros, los que se alimentan a base de plantas. Los consumidores secundarios o carnívoros
¿sí? Son los que se alimentan pues de otros animales. Los consumidores terciarios son los que se alimentan de otros carnívoros, ¿sí? Y dentro de ellos encontramos las especies como el león, el tigre, que son también llamadas depredadores. Y por último encontramos los descomponedores, que son las especies que se alimentan de los restos o los desechos de organismos sin vida. Por ejemplo, dentro de los descomponedores encontramos las bacterias, los hongos, que como les digo son los que descomponen los materiales de desechos y organismos muertos. Las cadenas alimenticias son muy importantes porque reflejan esa relación de las especies que integran un ecosistema, un mismo ecosistema. También es importante porque nos muestra la manera de cómo se alimentan, cómo transfieren la energía y además es ese equilibrio entre la naturaleza. Por ejemplo, vamos a observar esta cadena alimenticia que encontramos aquí. Como eje fundamental encontramos el sol, que es el que le transmite pues, la energía a las plantas para que ellas crezcan, vivan. Encontramos un consumidor primario, que resulta que los consumidores primarios son los organismos que se alimentan de las plantas, es decir, animales herbívoros. Entonces aquí encontramos este conejito que necesita de la planta para poderse alimentar. Vamos con el consumidor secundario. ¿Sí? Recuerden que los secundarios son los que se alimentan de los herbívoros, ¿sí? Es decir, que esta serpiente que encontramos aquí se alimenta de ese herbívoro, que en este caso es el conejito, para poder subsistir. Entonces ahí vamos mirando la cadena, esa cadena alimenticia. Y vamos con el consumidor terciario, que también lo llamamos animal depredador, ¿sí? Que se alimenta de esta serpiente, se alimenta del consumidor primario y también del secundario, porque este animalito, esta águila que encontramos aquí, pues se puede comer tanto a la serpiente como al conejito que encontramos acá. Entonces, lo llamamos al consumidor terciario depredador también, porque es el que se alimenta de los consumidores primarios y secundarios. Entonces, si miramos aquí en esta cadena alimenticia, vamos a encontrar algo de suma importancia y es esa relación que existe entre todos estos seres vivos que encontramos acá. Uno necesita del otro para poder subsistir. Entonces, el conejito se come las plantas, la serpiente se come el conejito y este animal depredador que encontramos aquí como el águila se encarga de comerse tanto al consumidor primario como al secundario, es decir, a la serpiente y al conejito. Entonces, así vamos observando y vamos analizando que dentro de la cadena alimenticia pues se necesitan unos de otros para poder sobrevivir y poder subsistir. Y pues cada organismo cumple una función, ya sea productor o consumidor primario, perdón, o consumidor secundario o consumidor terciario, pero cumplen esa función dentro de un ecosistema. Vamos a ir aquí a la actividad, que está súper sencilla, y nos dicen que coloreemos el dibujo del ecosistema y escribamos en las casillas el número que corresponda según se indica. Resulta que el primero es productor, segundo consumidores primarios, tercero consumidores secundarios y cuarto descomponedores. Entonces vamos a mirar cuáles son los descomponedores en esta cadena alimenticia, en este ecosistema. Vamos a ver cuáles son los productores, los primarios, consumidores primarios y los consumidores secundarios y los vamos a señalar. Y luego los coloreamos y luego marcamos los elementos adecuados para completar la oración. Los principales componentes de un ecosistema son el medio ambiente, los seres vivos o el medio físico. Entonces vamos
a marcar cuál es el elemento más importante dentro de un ecosistema. Y vamos a colorear los dibujos. Es una actividad supremamente sencilla para que la realicen ustedes. Imprimen y pegan en el cuaderno. Entonces, chicos, esta es la explicación de la cadena alimenticia. Espero les haya quedado claro. Que tengan un excelente día.